Buen día, Agustín, Guadalupe, buen día a la audiencia. Bueno, Buen día. se ve como una frustración. ¿Qué le pasa a la política que, por ejemplo, temas como este que para la ciudadanía serían muy bien vistos, la política no logra consensos? Bueno, es increíble cómo uno escucha, Agustín, las excusas que algunos plantean. ¿No? Ayer escuchaba excusas de algunos que decían, ¿y la presunción de inocencia? Yo le decía, y les daba un ejemplo, ¿no? Hoy cuando hay un ciudadano, por ejemplo, acusado en un trabajo por acoso sexual, acoso laboral, y lo decía con esta crudeza, Agustín, inclusive denunciados, ¿no? Son separados de sus lugares de trabajo. Ese ciudadano no podría reclamar que por presunción de inocencia no lo separen de su lugar de trabajo, o un taxista que le piden antecedentes o prácticamente un ADN para manejar un taxi. Ahí no habría defensores de esos casos. No solamente, Claro, no solamente se aplicaría la separación del lugar, o se aplica en realidad la separación de ese lugar, sino que tampoco hay defensores que argumenten sobre la presunción de inocencia para esos casos que acabas de mencionar. sí, claro, y yo también daba el ejemplo, por ejemplo, de Lula da Silva, ¿no? Lula da Sí. Silva promovió en su momento, de hecho hasta firmó la promoción de lo que fue la implementación de ficha limpia, condena en primera instancia, ratificada en segunda instancia, sin necesidad de llegar a la Corte Suprema. Y luego él tuvo un proceso judicial después de aquello, tuvo un proceso judicial, finalmente fue declarado inocente. Bueno, algo que le puede ocurrir a cualquier ciudadano. Lo que pasa es que, claro, la corporación política lo que hace es tomar un caso, dos, tres, cuatro en particular y en el nombre de la proscripción política, digamos, decir no, ficha limpia no. Yo creo que ficha limpia sí, corresponde, porque eso de alguna manera también es, de alguna manera hace suponer, por lo menos, que la clase política está tomando nota de que estamos en un reseteo de la política a nivel nacional y que hay mayorías silenciosas que están esperando que de alguna manera la clase política desista de ciertos privilegios. Y yo con esto no estoy diciendo, bueno, Osvaldo Giancafilo se ha transformado de un día para el otro en un defensor de las buenas prácticas políticas y de la política saludable a nivel nacional y quiere cambiar el sistema político argentino. No, simplemente lo que estamos diciendo es que han ocurrido casos en la Argentina. Tenemos, por ejemplo, el de un senador nacional que en ejercicio tuvo una condena por abuso sexual. De hecho está actualmente purgando cárcel, y sin embargo había ya tenido de alguna manera un fallo en su contra. Sin embargo había seguido en su rol de senador, o sea, usufructuó su rol de senador aun cuando ya tenía un fallo en contra por un delito de violación que posteriormente fue ratificado y de hecho hoy está cumpliendo cárcel. Entonces digo, aquí no hay que supeditar el análisis a un caso en particular. Ficha limpia es un proyecto que tiene que analizar un poder del Estado, que es el legislativo, en este caso diputados y senadores. Se plantea que aquellos ciudadanos que tengan una condena en primera instancia, ratificados luego en una segunda instancia, no puedan ser candidatos. Y me parece que esa regla de juego para las elecciones está bien, que así sea, así que espero que si no es la semana que viene, si es que tenemos sesiones extraordinarias y hay un llamado del Ejecutivo, ficha limpia pueda ser tratado. La versión que tengo también es que no aprobar ficha limpia sería traería como consecuencia, traería como derivación que continúe activa en la política Cristina Fernández de Kirchner. Y eso en términos políticos o electorales sería conveniente para, digamos, para quien hoy ostenta digamos, la mayoría, digamos, dentro del electorado, sencillamente porque permitiría quizás poner como referencia de la oposición a una figura que tiene un techo muy bajo, con pocas posibilidades de crecimiento. ¿Se comparte esta idea? ¿Cómo lo visualiza, Waldo? Sí, que pueda estar en el radar del oficialismo eso puede ser, Agustín. No voy a decir que no. Eh, el punto es que en ambos casos está mal. O sea, está mal la especulación política de aquellos que pueden ser Ojo, adherentes. no estoy diciendo que esté bien, estoy diciendo que es el argumento que explica Claro, algunas no, ausencias. no, sí, entiendo, lo entiendo, entiendo cómo lo planteas. Digo que en ambos casos
está mal la especulación política. ¿Por qué pasa? Del otro lado, ¿qué te dicen? No, ficha limpia, lo que están buscando es proscribir a determinada candidata o posible candidata. Y del otro lado hay algunos que dicen, che, pero quizás nos conviene que Cristina sea candidata. Entonces ficha limpia no le permitiría en la instancia judicial en la que está hoy ser candidata. Entonces digo, está mal de los dos lados, porque en realidad ficha limpia tiene un fundamento que es para un sinnúmero de delitos, no solamente el de corrupción, el de malversación de fondos o el de administración fraudulenta. También, por ejemplo, está para aquellos que tienen condena por abusos sexuales o por abusos a menores, digamos, delitos de narcotráfico. O sea, digo, aquí lo que busca concretamente ficha limpia es poder fijar reglas de juego, una más, en las condiciones que tiene que tener una persona para poder ser candidato. Pero sí, está claro que están esas especulaciones, Agustín, como vos bien mencionás, de un lado y del otro. Yo creo que es un error, creo que estamos teniendo en cuenta boleta única a papel, por ejemplo, que se ha sancionado, que es un paso también adelante, sumado también al proyecto del oficialismo respecto de la posibilidad de eliminar las PASO, por ejemplo. O sea, me parece que es un combo bastante interesante como para poder analizar y finalmente sancionar. Boleta única, ficha limpia y, ¿por qué no, también la eliminación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que generan un gasto de más o menos 50 millones de dólares cada vez que se hacen? Claro. ¿Y qué va a pasar la semana que viene entonces si el cuadro de situación es este que acabas de describir? ¿Va a haber sesión legislativa? ¿Y qué va a pasar en el Senado? Yo sé que me va a decir, no, bueno, esa Cámara no la integro, pero sí podrías trasladarnos cuál es tu impresión respecto de lo que podría llegar a ocurrir también allí. Mira, estamos analizando la posibilidad de hacer una convocatoria para la semana que viene a sesión especial para tratar nuevamente el temario de ayer. Ayer también estaba reincidencia y reiterancia. Hay delitos que muchos ciudadanos cometen por segunda vez, por ejemplo, por tercera, y la idea es aumentar las penas para reincidencia o reiterancia de esos delitos. Creo que es un tema también importante. O sea, retomar esa agenda que ayer quedó inconclusa porque faltó un diputado, ¿no?, para tener el quórum. También está dando vuelta algo de presupuesto. Digamos, no está agotada todavía esa posibilidad, más allá de que es extrema porque no hay dictamen todavía de la comisión, pero bueno, también el cuerpo se puede constituir en comisión mientras llevas adelante la sesión y finalmente podés llegar a tratar y sacar el presupuesto. Creo que es importante que la Argentina tenga presupuesto y no uno prorrogado del 2023 sobre el 2024 como viene ocurriendo, porque eso trae grandes trastornos. Pero bueno, si eso no se da, también hay alguna posibilidad de estirar el periodo de sesiones ordinarias, porque si bien nosotros finalizaríamos la actividad legislativa ahora a fines de noviembre, existe ahí un tecnicismo reglamentario de la Cámara que, sin necesidad de convocar a extraordinarias, se pueda permitir la extensión del periodo de sesiones ordinarias hasta el 20 de diciembre, por ejemplo. Pero también allí en el mundo de las especulaciones, debo ser honesto, el oficialismo cree que quizás la oposición pueda incorporarle alguna que otra sesión especial sobre algún que otro tema que no sea cómodo para el oficialismo, ¿no? Pero si vos me preguntás desde el punto de vista legislativo, posibilidades de tratar los temas en estos próximos días hay. Entiendo. Sí, Guadalupe. Sí, Osvaldo, ¿cómo estás? Nos estaba llegando un mensaje justamente de una oyente. Acá dice: hola, ¿le pueden pasar mi saludo al diputado nacional Osvaldo Giancafilo? Lo felicito por su parte y está muy bien que pueda mostrar ficha limpia. Soy Lucía Gómez. Gracias, Osvaldo, por representarnos a los neuquinos. Abrazos. Bueno, gracias, Lucía. A ver, yo insisto en esto que decía antes, ¿no? Creo que nosotros estamos en un momento de reseteo de la política y me parece que la mayoría silenciosa lo que está pidiendo es que la clase política esté más cerca justamente de aquellas cosas que pasan naturalmente en cualquier oficio, en cualquier profesión o en la diaria de la gente, ¿no? Que esos privilegios que muchas veces se denominan que tiene la política
no ocurran, ¿no? Y me parece que el acompañamiento a un proyecto que, quiero decirlo claramente, no soy autor del proyecto de Ficha Limpia, es un proyecto que tiene por lo menos 10 años. Bueno, Agustín, yo calculo que lo has tratado muchas veces, vos, Sí, Guadalupe, claro. seguramente también. Sí. No es que es de ahora, es un proyecto que tiene muchos años. Y a mí me pareció que de los 3 dictámenes que estaban, me parecía que el que planteaba una condena de primera instancia ratificada en una segunda instancia, ya yendo a una Cámara de Apelaciones, me parecía correcto, y esas generales me parece que son aplicables a la política como son aplicables a otros sectores de la sociedad, ¿no? Así que por eso mi acompañamiento. Osvaldo, ¿por qué crees que se da esto en el ámbito político, no? Esto que vos justamente lo decís, que es algo tan común en el ciudadano que los antecedentes penales antes de entrar a un trabajo te lo piden, o por ejemplo también, que en su momento se habló, lo que es el psicofísico, que antes de entrar al trabajo también te lo piden. ¿Por qué del lado político queda como esto de lado o eximido? Por los privilegios y la distancia que por ahí a lo largo de los años la política se ha ido alejando. Siempre el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo va a tener seguramente algunas ventajas sobre lo que es en la comparación con otros oficios o con otras profesiones. Sí, naturalmente, quienes tenemos una carga de representación también tenemos responsabilidades importantes, porque estás definiendo ni más ni menos, en el caso del Poder Legislativo, las reglas de juego que constituyen a un país, ¿no? Eso es lo que hace que tengas una exigencia del análisis de cada tema, de cada cosa que estás llevando adelante, porque tenés sobre tus espaldas la responsabilidad ni más ni menos que representar al pueblo. Lo dice la Constitución, ¿no? El pueblo no gobierna si no lo es a través de sus representantes. Entonces, creo que la clase política tenemos que empezar a entender que por ahí hay algunos privilegios absurdos. Y por ejemplo, para mí uno es que vos para ser candidato, como ocurre en otros oficios, haya cuestiones por respetar. Entre ellas está esta. Por eso yo digo, si vos planteás que la clase política, en el nombre de la presunción de inocencia, tenés que esperar que un fallo sea ratificado por la Corte Suprema de Justicia, conociendo los tiempos de la Corte Suprema de Justicia, La Corte conociendo no los tiene tiempos... tiempo, la Corte. No está Exactamente. emplazada. Así es, no tiene tiempos. Entonces, creo que le hace bien a la democracia argentina, me parece, y es saludable para el sistema, que un ciudadano que pretende ser candidato sepa previamente que para hacerlo, si tiene una condena de primera instancia ratificada en una segunda instancia o en una Cámara de Apelaciones, no puede ser candidato. Es bastante simple de entender el tema. Lo que pasa que, como bien decía Agustín, esa especulación política que existe de un lado sobre un dirigente o una dirigente suele ocurrir en la Argentina, y el debate se da en torno a eso, y me parece que el debate es un poquito más profundo que eso.